Buen día a los últimos que se fueron sumando. Vamos a esperar, si les parece, hasta I5, son 11:03 y ahí comenzamos. Los temas que vamos a ver hoy son básicamente contexto de mercado, ver un poco qué es lo que está sucediendo a nivel global, eh, cómo fue el comportamiento de los precios de un grupo de activos durante el mes de septiembre y qué relación hay entre el movimiento de precios de esos activos de septiembre o el movimiento de precios durante septiembre de ese conjunto de activos y las variables económicas, ¿sí? Las variables que voy a comentar que hacen un poco el contexto. Como siempre, perdón, como siempre voy a hacer, y dado el tiempo acotado que tenemos, un resumen muy general. ¿Sí? Básicamente por contexto me voy a centrar en las variables que considero principales y le voy a dar un marco de análisis limitado, pero no por eso poco certero, dado que es lo que considero que está moviendo al mercado y hay consenso de que se está moviendo de esta manera. Entonces, bueno, estoy hablando más que nada para hacer esta breve intro. Ahora en un minuto voy a comenzar formalmente y voy a nombrar los activos, o de hecho se los voy a decir ahora por si alguno se quiere adelantar. Voy a comentar e invito si pueden que lo sigan de alguna plataforma de gráficos, el comportamiento del índice dólar, ¿sí? que sigo considerando es un activo central. Nos da mucha información independientemente de que uno quiera invertir en el índice dólar. Recordemos que índice dólar es el precio del dólar contra una canasta de 6 monedas internacionales para reflejarnos cómo está el dólar en el mundo, ¿sí? Por supuesto que uno cuando analiza monedas analiza una moneda con respecto a otras, se analizan de a pares, pero cuando uno quiere decir, bueno, ¿cómo está esa moneda contra todas o en general? Ahí apela a un índice. No hay índice de todas las monedas, sí lo hay del dólar porque es una moneda protagonista en el mundo. Sepamos que las mayores operaciones de importaciones, exportaciones, incluso operaciones financieras se hacen en el dólar. ¿Sí? La moneda más utilizada en el mundo aún sigue siendo el dólar, por eso es que tiene, entre otras cosas, un índice con este fin. ¿Sí? Entonces, bueno, índice dólar, primer activo. Si quieren ver algo de monedas, euro, ¿sí? Sabiendo que el euro es la segunda moneda protagonista en el mundo por volúmenes, por importancia. ¿Cómo se comportó el euro con respecto al dólar durante septiembre? ¿Cómo se comportaban las acciones? Y para eso tomemos un índice de Estados Unidos, uno de los más populares, el índice Standard Poor's. ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo se comportó el oro? ¿Sí? Que es un activo que uno dice, bueno, es un activo refugio de valor. Bueno, si es refugio de valor, entonces cuando vemos, por ejemplo, que las acciones caen, debería subir. Bueno, ¿qué hizo durante septiembre? Y por último, criptomonedas. ¿Sí? Pongamos a la cabeza Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, la referencia principal. Bueno, ¿cómo se comportó durante septiembre? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 activos. Índice dólar, euro dólar, índice Standard Poor's, oro y Bitcoin. ¿Sí? Entonces invito, ahora yo ya estoy hablando en lo que es el análisis de la mañana, invito a que tomen ese conjunto de activos y si pueden vayan viendo la evolución durante septiembre. Y ahora me meto en el contexto de mercado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó durante septiembre y qué es lo que todavía sigue sucediendo? Y hablando del plano internacional y haciendo foco en Estados Unidos, pero mucho de lo que está pasando en Estados Unidos también se está reproduciendo en otras economías principales, ¿sí? O economías grandes desarrolladas, es que el crecimiento económico empezó a hacerse más robusto. ¿Sí? Tengamos en cuenta que los últimos 2 años estuvieron caracterizados por efectos negativos de la pandemia, ¿sí? Que no hace falta explicarlos mucho. Implica, por un lado, cierres que se dieron. Esos cierres produjeron un impacto económico negativo, cuarentenas, enfermedades, gente que no pudo, ¿sí? trabajar normalmente. Entonces todo incidió en que hubiera menos actividad en las empresas, menos producción, menos oferta de bienes, menos consumo por parte de las familias. Entonces todo eso tiró la economía hacia abajo. Bueno, una vez que tuvimos el primer año de COVID, después fue mermando, ¿sí? Es decir, cada vez que
atacó a los países inicialmente, después los países fueron saliendo, segundo año de COVID lo mismo pero más tenue, vacunas, bueno, todo eso lo que generó o lo que está generando es un reacomodamiento de las economías, están volviendo las economías a donde estaban antes. Y en Estados Unidos, si lo tomamos como un termómetro de la situación económica internacional, la economía está evolucionando muy bien, muy fuerte, entonces eso es positivo. Alguien podría decir, bueno, si la economía va bien, entonces las empresas deben andar bien y las acciones, que son un pedacito de las empresas, es lo mismo, es decir, acciones y empresas deberían andar bien también. Bueno, no tanto. ¿Por qué? Y esto lo dijimos al menos en todos los últimos meses que hicimos este Instagram, las acciones tienen otras particularidades. Y en este contexto, tanto las acciones en el mundo como muchos otros activos reaccionaron no tanto a cómo estaba la economía, sino a cómo los bancos centrales y a cómo los gobiernos trataron la situación. Es decir, en el COVID, en estos 2 años, los gobiernos, vamos a centrarme en Estados Unidos, pero créanme que en muchos países sucedió lo mismo. En Estados Unidos, a raíz de la pandemia, ¿qué sucedió? Con el parate económico, el gobierno salió a ayudar. El Banco Central, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, salió a ayudar. ¿Cómo? Proveyendo, entre otras cosas, un aumento del gasto público, eso lo hace el Tesoro, si el gobierno, sinteticémoslo ahí, y por otro lado, la Reserva Federal bajó tasas de interés e inyectó mucho dinero en la economía, y lo inyectó a través de lo que se conoce estímulos monetarios. Entonces la economía empezó a girar con tasa de interés baja y muchísimo dinero, y ese dinero terminó impactando positivamente en los activos. De hecho, hay una relación entre estímulos y comportamiento de precios de activos financieros. Cuando los estímulos crecen, los precios de los activos financieros tienden a crecer también. Y hay una relación inversa entre tasa de interés y precio. Cuando las tasas de interés bajan o se mantienen bajas, el precio de los activos tiende a subir. Entonces eso es lo que sucedió. Tasa de interés baja, empujó precios al alza, estímulos al alza, precios al alza. Bueno, y ahora ¿qué pasa hoy? Lo que sucede hoy es que esos estímulos y esa tasa de interés baja ya ayudaron, ya estuvieron en el momento que correspondió. Estuvieron cuando la economía estaba paralizada, ya la economía no está paralizada, ya la economía empieza a mejorar, entonces los estímulos tienen que retirarse, tienen que bajar. Entonces, si antes los estímulos y la baja tasa de interés favoreció a los activos, ahora eso mismo debería generar lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Que los precios bajen. Ahora, uno podría decir, ¿por qué hacen esto los gobiernos y los bancos centrales? ¿Por qué, dado que los precios están evolucionando también, no dejan los estímulos así como están? Que en el fondo es positivo, ¿sí? O al menos para lo que nos compete a nosotros, para los precios, ¿sí? Precio de las acciones, precio de los bonos, precio de los commodities, precio de la criptomoneda, porque guarda, si esos estímulos se mantienen por más tiempo, se da un recalentamiento de la economía. ¿Y eso qué significa? Aparece la inflación. Entonces, ese es el temor de los gobiernos o de los bancos centrales. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? La inflación empezó a aparecer de a poco, naturalmente. Se imprimió dinero, se inyectó liquidez, en Argentina la tenemos más que clara con eso, apareció la inflación. ¿Qué dicen los bancos centrales? ¿O qué dice la Reserva Federal? Hay inflación, es elevada a lo que son estándares de Estados Unidos. En Estados Unidos una inflación de 2% anual en todo un año es como un nivel de precios aceptable. Bueno, ya estamos en 5, pongámosle. Haciendo resumen, ¿no? y extendiendo mediciones mensuales al año. ¿Qué es lo que dice la Reserva Federal? Eso es algo transitorio. Creemos que es transitorio. Nadie puede asegurar, nadie puede decir la inflación es esto, porque depende de conductas de las empresas, de los consumidores, se estima. Bueno, ¿qué estima la Reserva Federal? Que sea transitoria. ¿Qué estima el mercado? ¿Quién es el mercado? Todos los que compran y venden activos financieros, que puede que no sea tan transitorio. Entonces, como la inflación empezó a aparecer, el mercado cree que los estímulos se van a ir más rápido que tarde. Entonces eso golpea al precio de los activos. Y alguien puede preguntarse, ¿y qué activo puede responder favorablemente a esta situación? El dólar. ¿Por qué? Porque cuanto menos estímulo y cuanto más se proyecte en tasa de interés al alza, menor para la moneda en cuestión. En este caso, como esto se produce en Estados Unidos, mejor para el dólar. Entonces, ¿cómo se dio septiembre? ¿Sí? Con todo este contexto que digo hoy, pero fue el que nos acompañó en septiembre. Adivinen, dólar al alza, el índice dólar. El índice dólar a principios de septiembre estaba, acá me anoto, un machetito, ¿sí? Para no tener que apelar a la memoria. Índice dólar estaba en 92, ahora está en 94, se apreció 2%. El euro contra el dólar hace lo opuesto. El euro cayó contra el dólar, cayó de 1.19 a 1.16. Las acciones, medido por el Standard & Poor's, 4.540, 4.370, valor de hoy.
este 4.370, 4% de caída. Oro. ¿No es el oro un refugio de valor? Si las acciones cayeron, ese 4 medido por el Standard & Poor's, ¿no debían haber subido? No, no es refugio de valor. No es un refugio de valor contra todo, no es la inmunidad. No es que sumo oro y me defiendo de cuando hay problemas. Depende con qué. ¿Qué pasó con el oro? Cayó 5%. 1.830, 1.740 ahora. ¿Qué pasó con Bitcoin? $53.000 principio de septiembre, hoy 43.000. $20 de caída. ¿Qué me interesa de esto? Que empecemos a trabajar lo que ya he dicho en Instagram más anteriores, correlaciones. ¿Sí? Empecemos a entender cómo se mueven los activos entre sí y entremos, o invito a que en función a cómo se mueven los activos individualmente, más cómo se mueven entre sí a través de correlaciones, empecemos a interpretar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que los precios nos están contando, ¿sí? De los fundamentos, de la realidad económica, de la realidad de los activos. Lo que nos cuentan hoy es lo que les dije recién. ¿Sí? El mercado percibe más inflación, menos estímulo y eso empieza a reflejarse en los distintos activos. El dólar es el que primero lo refleja, ¿sí? El dólar está reflejando esto, está reflejando expectativas de más inflación, menos estímulo y por eso su apreciación. Entonces, en la medida que veamos un dólar fuerte, sabemos que nos está reflejando estas pequeñas cosas y eso le pega a los activos de riesgo en general. Van a haber activos que responden más fuerte y otros menos. Por ejemplo, yo les dije, Standard & Poor's cayó 4%, Bitcoin cayó 20%. ¿Por qué? Y bueno, hay distintas volatilidades, distintas velocidades. Como al momento de subir, uno sube más rápido que otro, Bitcoin sube mucho más rápido que el Standard & Poor's, al momento de bajar, lo mismo. ¿Y qué sucede en el mundo? Cuando pensamos en carteras de inversores, no el inversor individual que dice, yo solo compro Bitcoin, yo solo compro acciones, sino que las carteras, ¿sí? En donde en los portafolios se da un equilibrio de todo lo que se va comprando. Cuando hay un clima positivo, cuando hay un clima en donde los inversores en términos generales están buscando oportunidades y no están tan preocupados por los riesgos, tiende a haber, ¿sí? Un incentivo a que todo suba. Viceversa, cuando el mercado está más preocupado en los riesgos y menos en las oportunidades, lo opuesto. Y ahora es como estamos ahí. Estamos en un momento donde el mercado está más preocupado por los riesgos que en buscar oportunidades. Por eso ahí, ¿qué es lo que hace el mercado? Se empieza a sacar de encima los activos más volátiles. Y por eso vemos, por ejemplo, las criptos cómo están reaccionando. Quiero decir con esto que parado en hoy vamos a medirlo hoy. Hoy espero que siga todo igual, que suba el dólar, que caiga todo lo demás. No, yo creo que, y acá ya salgo un poquito del sentido de esta charla, me meto un poco en proyecciones muy cortoplacistas para dar algo de color. Yo creo que, dado todos esos movimientos que nos acompañaron durante septiembre, creo que los precios se van a defender. Creo que los precios van a cambiar un poquitito la dirección que tuvieron desde septiembre. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería ser que el dólar que vino subiendo tanto, ajuste un poco. Y si ajusta, quédense con eso, como fue la condición número 1, para dar algún marco, ¿no? Y que no quede en simplemente que voy mencionando precios. Si se da ese ajuste, yo creo que el Standard & Poor's va a tender a subir un poco. El oro va a tender a subir un poco y las criptomonedas van a tender a subir un poco. Hoy simplemente mencioné a Bitcoin, pero sabemos que hay muchas más. Y sabemos que incluso Bitcoin dentro de las criptomonedas quizá es la que se mueve más lento, es la más defensiva. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos Ethereum la vamos a ver mover un poco más rápido. Si vemos alguna otra cripto como Cardano, muchísimo más rápido. ¿Sí? Entonces, prestemos atención, veamos si las criptos generan ese cambio. ¿Cómo veo hoy el mercado? Lo veo con intenciones de generar eso. Por ejemplo, si miramos metales, los metales que venían tan castigados empiezan a levantar. ¿Sí? Ahí tengo en pantalla no al oro que mencioné, sino a la plata, que es un pseudo oro. Es como, para poner un ejemplo, es como Ethereum es con Bitcoin. Bueno, la plata es con el oro. ¿Sí? El oro sería un Bitcoin y la plata sería un Ethereum. Entonces ahí estoy viendo esas señales. Entonces ese es el contexto, ese es el mercado que nos acompaña y sugiero quedarnos con esas tres variables fundamentales que les dije. Inflación en Estados Unidos y en el mundo, fíjense en Europa también. Estímulos, ¿qué se dice, qué se habla que va a suceder con los estímulos? Y por ende cómo eso impacta en las monedas, cómo impacta en el dólar. ¿Cuándo vamos a saber qué pasa con los estímulos? Generalmente una vez por mes se reúnen los bancos centrales, una vez por mes se reúne la Reserva Federal y ahí nos da información. Y en el medio de eso, distintos miembros de la Reserva Federal, que es el Banco Central, a veces digo Reserva, a veces digo Banco Central, quiero que a todos lo entiendan,
A veces van saliendo los distintos miembros y van comentando la situación. Entonces presten mucha atención a todo lo que gira alrededor de inflación en Estados Unidos y todo lo que gira alrededor de estímulos monetarios en Estados Unidos. Bueno, con esto ya estoy cerrando el tiempo, ¿sí? Con lo cual termino mi parte acá y les dejo a ustedes si es que hay alguna pregunta de los temas que hablé recién o que gire, si que esté relacionado. Así mantenemos todo dentro de un mismo marco y la puedo responder a tiempo. Les dejo estos minutos a ustedes si es que hay alguna pregunta. Bueno, veo que, como sucede muchas veces, algunos se están conectando recién ahora o se conectaron en el final de esta charla. Para esos casos lo que invito es a que lo vean después esto, que lo van a levantar estos 15 minutos que tuvimos de mercado y bueno, y dejo la puerta abierta para que hagan las preguntas después por otros canales. De mi lado, como siempre digo, a disposición para todo lo que pueda aportar. Así que bueno, eso en referencia a los últimos que se sumaron. ¿Cómo nos enteramos noticia de estímulos? ¿Dónde los podemos ver? Siendo de Estados Unidos, tiene que ser Siendo de Estados Unidos, sugiero verlo en algún medio de Estados Unidos para quienes tienen cierta familiaridad o pueden leer algunas noticias en inglés. Una página dentro de las tantas que hay, cnbc.com. ¿Sí? Esa es una. Pueden verlo también en una página que está en inglés y castellano que es investing.com. También van a aparecer en los diarios argentinos, sin duda. Cronista, El Ámbito, deberían comentarlo. Pero primero va a salir allá y sugiero que sigan esos diarios. No tienen que navegarlo mucho. Cuando uno va a alguno de estos medios, al ser tan importante este evento o esta variable, la variable estímulo, va a aparecer en los titulares o entre las principales noticias. Entonces no es que tienen que meterse a navegar mucho, tienen que ir siguiendo los principales titulares. ¿Qué otras páginas pueden ver? Por ejemplo, marketwatch.com, es otra que me gusta mucho. Bloomberg.com también, aunque últimamente, con este último tiempo, les pide que se suscriban después de una tanda de noticias que leen. En vez CNBC, todavía sigue siendo gratuito. Investing también. Así que, bueno, ahí la respuesta a la pregunta que hicieron recién. ¿Hay alguna otra pregunta? Veo, como dije recién, que se siguen sumando. ¿Sí? Me da ganas de quedarme, seguir hablando, pero bueno, tengo que más o menos mantener el marco. Las correlaciones que hablas, ¿cómo interconectarlas entre sí? Primero entendiendo cuál es la principal o cuál tomamos como principal y después vemos las demás cómo responden. ¿Cuál tomo como principal? Para lo que hablé hoy, el índice dólar. ¿Por qué? Porque el índice dólar está reflejando esas variables económicas que hablé recién. Inflación, estímulo, ¿sí? Salud económica de Estados Unidos. Entonces, en función a cómo se mueve el dólar, fíjate cómo responden las demás. Hay una relación inversa, al menos dado el comportamiento actual de las variables y de los activos. Cuando el índice dólar tiende al alza, ¿sí? Mercado accionario a la baja, commodities a la baja, criptomonedas a la baja. Guarda ahí, es una correlación. La correlación no es del 100%. Y siempre tenemos que seguir las variables fundamentales para ver que la correlación que estamos interpretando y que entendemos responde a ciertas variables se siga manteniendo. Por lo pronto, como te dije, es así. Por ejemplo, ahora, si vos prestaras atención y pusieras un índice dólar para ver el comportamiento de esta última hora, 2 horas, vas a ver el índice dólar bajando, ¿sí? Y vas a ver cómo todo lo demás empieza a querer actuar en sentido opuesto. Pero haber colaborado con eso. Si no, te invito a que lo sigas, seguilo regularmente. Y algo más que quiero agregar, y con esto voy a cerrar, en las correlaciones. No crean que la correlación es algo estático. Que decimos, sube acciones, sube dólar, baja acciones, y sucede siempre. A veces se descorrelacionan, o a veces se descorrelacionan temporalmente. A veces vemos un dólar que baja, y vemos que las acciones no suben, por ejemplo. ¿Sí? O no suben en el mismo momento o en el mismo día, y después tienden a subir. Esto lo ideal es verlo con tendencias, no es solamente mirar el precio. Ver que la tendencia, ver que el índice dólar empiece a bajar regularmente, empiece a marcar
el comportamiento de la tendencia, que acá no me queda tiempo, pero básicamente es analizar el comportamiento de los máximos, de los mínimos, y ahí sí, trabajando con tendencia, las correlaciones se entienden mejor. Bueno, de mi parte voy a cerrar, básicamente por el tiempo. Meto ahí cuál es el ticker del índice dólar. En algunos lados lo vas a ver como UY, en otros lados lo vas a ver como USDX, depende mucho de la plataforma. Busca, ¿sí?, índice dólar. Generalmente las plataformas o los graficadores te permiten tipear, ¿sí?, poner, o dólar index, ¿sí?, poner mejor dólar index, y ahí te va a salir alguno de los que dije yo o alguno más que pueda tener la plataforma en cuestión. Bueno, ahora cierro, ¿sí? No me queda otra. Pido disculpas, siempre me quedo con ganas de hablar más, pero tengo que darle un marco, no tanto por mí, porque ahora sigo haciendo lo mismo, sino por ustedes que me están viendo del otro lado. Así que agradezco una vez más acompañarme, tomar este rato de la mañana para seguir el Instagram, para seguirme a mí, para seguir a ICB. Y bueno, quedaré de mi lado a disposición para responder todo lo que ustedes consideren que les pueda aportar. Que tengan todos un muy buen jueves y bueno, y un muy buen fin de septiembre y comienzo de octubre.